La info que esperabas. Lo que nadie te cuenta. Lo que es importante es que no se dejen manejar la agenda por 3 o 4 monopolios que les importa un corno a ustedes y la Argentina. El sueño que tenía de chiquito, jugar en Argentina, debutar en primera, vivir todo lo que es el fútbol argentino, la gente, la pasión. No sé, todo depende de cómo vaya la grabación del disco, pero este es el último show por un tiempo largo. Desde este momento, el 1 de la mañana con Guillermo Forner. Noticias, color e historia. En este momento por Texalar 100.9.
Su nombre llama a hablar de muchos temas de la historia argentina y mundial. ¿Lo querés presentar vos? Sí, con nosotros está Mario Santucho, hijo de Mario Santucho, líder y referente revolucionario acá en la Argentina, referente del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, tenemos el gusto, el agrado de tener en línea al hijo de Mario Santucho, también llamado y bautizado Mario Santucho, y es alguien que estudió sociología en la UBA. Yo me lo encontré en la facultad y ahí lo conocí. Y qué honor poder hablar con vos, Marito. Buen día. Buen día, che, ¿cómo anda todo por ahí? Bien, todo bien, a pesar del tiempo, buena cara, y bueno, y qué mejor que hablar con vos un 8 de octubre, que fue el día que cayó en combate el comandante Ernesto Che Guevara, este revolucionario argentino que es símbolo de los revolucionarios en todo el mundo. Y bueno, preguntas tenemos miles, ¿no? Vos sos hijo de un gran revolucionario argentino, sí, qué mejor que vos para describir al Che, y qué simboliza hoy la caída en combate del Che y mañana el paso a la inmortalidad, como le llamamos nosotros. Y bueno, claro, la verdad que nosotros, como vos decías antes, en nuestras épocas universitarias, allá por la década del 90, el Che la verdad que era una referencia inevitable, sobre todo en momentos en el que más bien primaba el neoliberalismo, ¿no? Y las ideas de izquierda y los proyectos revolucionarios y los ánimos así populares de cambio social habían quedado al lado, supuestamente, y en ese momento el Che para nosotros era como una especie de imagen inevitable para volver a hablar de todas esas cosas con fuerza, ¿no? Porque realmente la imagen del Che siempre trascendió por mucho su propia vida, su propia inserción en la historia, digamos, concreta de Cuba en este caso, y también de América Latina, y se convirtió en una especie de símbolo de la revolución, ¿no? Entonces nosotros, bueno, en esa época en la Facultad de Ciencias Sociales, me acuerdo que organizamos una cátedra libre, Che Guevara, que inauguramos precisamente en el 97, 30 años de que se había muerto el Che, o que había matado el Che. Claro. Y fue increíble, porque fue una especie de válvula por la cual salieron un montón de gente que quería discutir, que se sintió convocada. Y yo la verdad que lo recuerdo siempre, ese momento, como un momento también de cambio, ¿sí? de la sensación esta de que en algún momento la gente de izquierda que seguía estas ideas era una minoría muy fuerte, que te miraban como diciendo: vos sos parte del pasado, y me parece que a partir de ahí empezó a cambiar un poco esta sensación también, por supuesto, con un montón de iniciativas que surgieron en esos años, mismo como los hijos desaparecidos, las movilizaciones, los nuevos movimientos sociales que después, bueno, desembocarían en el 2001 y en toda esta década, la verdad, muy interesante en toda América Latina, ¿no? Marito, como para diferenciar Mario hijo de Mario padre, por eso te digo así, aunque recién nos conocemos, un gusto poder estar hablando con vos como conductor de este programa. Todavía quiere decir entonces que más allá de la posición socioeconómica que una persona pueda tener, quiere decir que aún en las más altas esferas de la sociedad pueden hacer gente, como le ha pasado a Ernesto Che Guevara, de ideas de centro izquierda, claramente, para tratar de hacer una nación o una América Latina justa y digna para todos los habitantes que en ella estén, ¿no? Sí, no te entendí bien, ¿me repetís un segundo? ¿Cómo decías? No, digo que más allá de la posición acomodada de una persona, nada tiene que ver esto con los ideales que, por ejemplo, lo llevan adelante a tratar de cambiar los paradigmas al Che Guevara, y que ahora también, a partir de lo que han hecho ustedes también allí en el 90, cuando eran muy pocos, y hoy por hoy, donde a lo mejor esa izquierda o centro izquierda se ve un poco más plasmada, es más fácil, pero en momentos donde la derecha lideraba todo era mucho más complicado. Claro, claro. Sí, a mí me parece que bueno, claro, el Che es un ejemplo claro de que bueno, que el compromiso y la decisión, ¿no? de dedicar la vida a un proyecto de cambio y de alguna manera en pos de la emergencia o de la mejoría de
de los sectores más postergados de la sociedad y demás, no es algo que sea exclusivamente, que salga necesariamente de tu situación económica o social determinada. Sin embargo, yo sí creo que hay algo para pensar también en torno a lo que se ha convertido la figura y la imagen del Che, que tiene que ver con este tema de que es cierto que cuando una imagen se convierte en algo tan universal, en algo tan plasmado o lleno de cualidades buenas, de cualidades altruistas, ¿no? Cuando todos, sean de derecha, sean de izquierda, sean ricos, sean pobres, de clase media, de alguna manera acuerdan con que una figura como el Che es una figura respetable, asemejable, muy cualidad de Cristo, ¿no? Sí. Es algo que yo llamaría también la atención sobre eso, ¿no? Hasta qué punto un símbolo así también no ha sido de alguna manera desprovisto de sus cualidades más explosivas, de sus cualidades más potentes también, ¿no? Que tienen esa capacidad de intervenir y de desorganizar. Yo me imagino, no lo viví, pero sé, porque además he leído que en su época, en la época en que el Che estaba vivo, no generaba esta especie de unanimidad en torno a su figura como la que generó después de su muerte, y quizás en algún momento preciso de haber sido a partir de los 70, cuando la juventud y muchos pueblos de América Latina y del mundo se apropiaron de esa figura como una imagen indiscutible, ¿no? Sí. En esa época me acuerdo cuando él venía acá a Punta del Este, cuando iba a Estados Unidos, era visto como una figura muy radical, ¿no? Totalmente comprometido con su proyecto revolucionario, que incluso se lo acusaba de haber fusilado a muchos, entre comillas, inocentes, una vez que el ejército rebelde había tomado el poder en Cuba. Era una figura discutible, ¿no? Nada, eso me parece también una reflexión interesante para tener en cuenta. Otro caso más, como recién decías, de Cristo, ¿no? Que joven, 39 años en este caso para el Che Guevara, dan con su vida, ¿no? Una persona que había estudiado medicina y que rápidamente se dio cuenta que su futuro no estaba en Argentina, sino estaba tratando de ayudar a liberar a tantos países que la estaban pasando mal de verdad, y todas las condecoraciones que terminan recibiendo en Cuba. Por estas cualidades, Marito Santucho, estábamos hablando del hijo del recordado líder Mario Santucho, ¿crees que la figura del Che Guevara escapa a la visión latinoamericanista y ya va por encima de esto y es una figura a nivel mundial? Sí, claro, yo creo que sí. Yo creo que eso es uno de los logros más grandes que él mismo debe haber tenido, porque de hecho él, una de las cosas más impresionantes del Che es que él como que nunca se sintió parte de una sola realidad nacional, ¿no? Creo que fue uno de los que con su propia vida y con su propia práctica y con su pensamiento también sintió hasta qué punto lo nacional es un corset para los ánimos de cambio y para un tipo de humanidad emancipada, ¿no? Te sumo algo, Marito. No solo porque él rápidamente con su viaje por América Latina descubrió toda una realidad que acá en Argentina, si se hubiera quedado acá en Argentina, no hubiera podido palpar, sino porque incluso luego de comprometerse con Cuba y de haber hecho la revolución o participado de la revolución ahí en Cuba, rápidamente, incluso habiendo tenido puestos de relevancia, ¿no?, en el gobierno revolucionario y en la dirección de ese proceso, como presidente del Banco Central, como un tipo muy importante, incluso en ese momento sintió como ese aire que lo llevaba a saber que por más que en un país el proceso vaya bien, si no se extiende, si no se puede vincular con otros pueblos, con otras energías, si no se puede convertir esto en una especie de lucha más bien global, universal, contra la injusticia, contra los poderes y demás, no había posibilidad, ¿no? Y esta necesidad del Che de siempre jugar hacia adelante lo llevó primero a África, donde vivió un fracaso político, digamos. En Congo. Por desconocer un poco la realidad allá, y después a Bolivia, donde también no pudo desarrollar la historia y como lo había hecho en Cuba. Me imagino que él debe haber palpado lo complejo que es y como el desafío que tenemos hoy, ¿no? Lo complejo que es mantener y radicalizar y llevar hacia el fondo los procesos
de cambio político, ¿no? Con lo que es interesante lo que está diciendo Marito, para entender justamente esto de que Argentina considere casi como propia la victoria de Venezuela, y que Hugo Chávez, dentro de su párrafo, lo escuchábamos hoy cuando abríamos temprano, que elogie también a Argentina y a Juan Domingo Perón, entre otros, por ejemplo, que han tratado de movilizar a los sectores más postergados, sobre todo con Evita, claramente. Digo, cómo en el correr del tiempo estos hitos se vuelven a marcar, y cómo lo que hizo el Che Guevara siguen pasando los años y cada día toma mayor protagonismo, ¿no? Sí, sabés que, Marito, me quedaba pensando, por eso te quería interrumpir, porque te quería complementar algo cuando vos decías que el Che las fronteras le quedan chicas, porque no, de hecho, cuando viaja por toda Latinoamérica y conoce toda la miseria e injusticia que hay en toda Latinoamérica, en la patria grande, él se presenta como ciudadano latinoamericano, y esto es un buen formato de identidad, que a veces perdemos esa visión latinoamericana, y es bueno retomar la senda del Che, ¿no? Porque digo, a veces nos quedamos solamente con la patria chica, y con la patria chica, como decías vos recién, no hacemos mucho, porque si no se extienda un proceso de cambio, de transformación de un país a toda una región, como acá Latinoamérica o a nivel internacional, es como que queda aislado. Como lo que no podemos dejar, que si bien Cuba es una isla, que quede aislada una revolución, que quede como una isla, digamos. Sí, me parece que eso es una de las cosas más interesantes para retomarlo hoy. Además, en el Che se lo vivía no solo como un problema de estrategia política, que me parece que sí, fundamental, ¿no? Esto que decías vos, ¿no? Cuando uno hace una revolución en un país, bueno, ya lo había dicho Lenin, mucha gente lo había dicho, que es imposible profundizar ese proceso de cambio si no se extiende, si no se expande más allá de las fronteras nacionales. Pero te decía, no solo como una estrategia política, sino también, me parece a mí, como en el Che lo vivía como una especie de como si dijera, de marca corporal, ¿no? Él en Argentina, desde el principio, cuando salió a recorrer el continente, no se sentía plenamente un argentino, un tipo con su identidad, y en Cuba mismo tampoco es que se sentía un cubano. Era cubano, pero en tanto también era argentino, y era argentino en tanto también era cubano, y también era boliviano, y también era mexicano. Y eso me parece muy importante, porque yo no solo creo que lo latinoamericano es una especie de ampliación de la identidad nacional, sino que creo que es hora de empezar a cuestionar fuertemente estas identidades nacionales que fueron impuestas por la conquista, y tratar de salir un poco de las nociones más nacionalistas, que yo creo que si en algún momento significaron una posibilidad de liberación y de independencia respecto a poderes imperiales, me parece que hoy cada vez más se convierten solamente en un corset, y no en un pivot o en una plataforma para relanzar ahí un proceso. Y lo digo específicamente por lo que significa el nacionalismo como xenofobia, ¿no?, frente a los bolivianos, paraguayos, peruanos que vienen acá y son tratados de otra manera. Y lo digo también por cómo cada vez más se ve que poner el énfasis en las cuestiones nacionales, en este caso Argentina, Brasil, Uruguay, traban las posibilidades continentales, que claramente hoy son las que están en juego, ¿no? Y digo, bueno, procesos como los actuales, donde gobiernan gobiernos con cierta manera con identidad en muchos países de América Latina, y que sin embargo no logran generar un proceso mucho más virtuoso a nivel regional, que permita como proyectarse de otra manera, ¿no?, en el mundo. Y una última cosita con respecto a esto, que es que el Che no solo era latinoamericano, ¿no? Como decía antes, fue a África, y la Revolución Cubana también a él le sirvió como para proyectar todo un universo diferente, todo el movimiento de los no alineados, en el cual él tuvo un papel muy importante. Él visitó China, fue a África, fue a Asia, fue a la URSS, y era tal la capacidad que él tenía de ver la importancia mundial de este movimiento de cambio revolucionario, incluso fue muy claro en ciertos momentos para marcar límites, ¿no?, y para distinguir al interior de todo un movimiento muy complejo. Incluso él tuvo bastantes discusiones con el bloque socialista en ese momento, y llegó a distinguir, ¿no?, lo que era un movimiento revolucionario tercermundista auténtico, de cambio de las condiciones imperiales, de la subordinación de este movimiento a un segundo imperio, que en este caso era la URSS, ¿no?
Estamos hablando con Marito Santucho, hablando con respecto a las efemérides que entre hoy y mañana seguramente algunos van a hablar, digo, del Che Guevara. Algunas cosas que me queda dando vuelta, lo tenía por acá abajo. ¿Por qué crees que se dio fin con su vida de una forma tan cruel en Bolivia? Bueno, no sé, me imagino que los militares latinoamericanos, bolivianos en este caso, está demostrado de que había, desde el momento en que se supo que el Che estaba en Bolivia con un grupo guerrillero venido desde Cuba, rápidamente por supuesto que hubo agentes de la CIA dirigiendo un poco ahí a las tropas bolivianas que lo enfrentaban, y me imagino que era claro para ellos en ese momento que había que matarlo, ¿no? Que no había posibilidad que era fundamental no dejarlo vivo y no dejarlo, por ejemplo, hacerle un juicio donde él se pudiera defender y convertirlo en alegato como lo había hecho Fidel en Cuba. Claro. Me imagino que era para ellos muy claro. Desde el punto de vista más nuestro, más de lo que se puede concebir, como siempre fue muy difícil para mí, para la izquierda y el movimiento los latinoamericanos, entender cómo alguien de la dimensión del Che pudo terminar tan solo y tan aislado en Bolivia, ¿no? También incomprendido incluso por los propios sectores campesinos bolivianos en donde él estaba luchando. Esa fue la gran diferencia con el proceso cubano, ¿no? Totalmente, sí. Creo que fue incluso delatado, o por lo menos no encontró esa colaboración y ese entusiasmo del campesinado respecto de su lucha como lo había hecho en Cuba. Y uno siempre se pregunta, ¿no? Qué lástima, cómo pudo haber terminado una cosa así, pero yo creo que bueno, por un lado es sinónimo o es la muestra o un ejemplo de que es esto, de que la política es y sobre todo la política revolucionaria es un arte muy complejo, variable, que no hay nadie que la tenga atada, no hay nadie que sepa de pe a pa cómo hay que hacerlo, que todo el mundo se puede equivocar. Esto es importante también para saberlo hoy, incluso cuando festejamos un triunfo como el de ayer en Venezuela, que la verdad que fue una excelente noticia, por miles o por menos miles. Sí. Pero incluso cuando uno ve personajes como Chávez, ¿no? Acá mismo como Cristina, es importante saber que nadie es un conductor iluminado que no puede equivocarse, y sobre todo también que todo proyecto, incluso el más rodeado de heroísmo, de fuerza y de luminosidad, es muy precario también siempre, ¿no? Y puede desbarrancar, y puede quebrarse en el momento menos pensado. Eso me parece también una buena reflexión para tener en cuenta. Te sumo algo igual, cuando te preguntaba Guillermo por qué, digamos, muere así, también tiene que ver con que hubo gente que lo abandonó al Che. Tenemos que aclararlo porque el PC boliviano lo abandonó, por ejemplo. Yo esto lo aprendí en la cátedra del Che, que vos mismo fuiste uno de los precursores en la Universidad de Buenos Aires, donde yo cursé, y tuve ese privilegio de ir a la cátedra del Che y aprender algunas cosas, algunos detalles de la historia que los grandes medios de comunicación, y menos los monopólicos como el del Grupo Clarín, nunca lo va a decir. Pero el PC boliviano, con Monge a la cabeza, lo traicionó porque lo abandonó al Che, digamos. Solamente peleó. Este secretario del PC boliviano le decía, bueno, acá mando yo, y el Che le dijo, déjame a mí con la experiencia que tengo en Cuba, que yo comande, digamos, este grupo de revolucionarios o esta guerrilla o ejército de liberación que se estaba gestando en Bolivia, y por esa mezquindad de poder el PC boliviano lo abandonó. Y como decís vos, fue incomprendido, había una diferencia cultural bastante grande, digo cultura en cuanto que otros parámetros, otras visiones con respecto al campesinado boliviano y el cubano, que le prestó casi todo el apoyo. O sea, se puede decir que se basó la revolución cubana en el apoyo de ese campesinado, más el estudiantado y los trabajadores urbanos también, ¿no? Pero digo, hubo gente que lo abandonó, o sea, no es casualidad también la derrota, ¿viste? Cuando alguien te suelta la mano y después te va mal, y bueno, hubo gente que te ayudó a esa derrota, ¿no? Marito, el diario de motocicleta, ¿crees que se refleja con precisión lo que fue la vida del Che? Bueno, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil capturar algo, pero yo creo que películas como esa no hay que mirarlas tanto como un reflejo, si es acertado o no, o sea, si es exacto o no, si
a mí me parece que son películas que sí, que contribuyen en cierto marco, ¿no? En este caso es una especie de coproducción gigantesca que está destinada a llegar a mucha gente. Y no me parece que esté mal, ¿no? Me parece como todas las películas, ¿no? Como todas las películas de este género, son más bien románticas, ¿no? Tienden más bien a romantizar a los personajes, incluso aunque los pongan también en sus momentos de debilidad o de aspectos graciosos en algún momento, pero no, me parece que también, sobre todo para los pibes, para la gente que se puede encontrar con la figura del Che a partir de estas cosas, no me parece mal, me parece una cosa que vale la pena. No sé ustedes qué les parece. No, estaba tratando de precisar eso. Lo que pasa que vos a lo mejor al haber estudiado más querías saber si puntualmente se habían graficado los hitos más importantes. Creo que sí, más allá de esos ribetes que vos acabas de marcar, creo que es importante el hecho de dejar un legado cultural, ¿no? Para que la gente no le pase desapercibido la gran gesta que pudo haber hecho el Che Guevara. ¿Cuál crees que era su objetivo de máxima en caso de no haber sido asesinado? Bueno, en ese momento él, me parece que, para lo que yo sé, lo que creo, es que él estaba pensando en desarrollar una especie de emprendimiento, de experiencia guerrillera en el sur de Bolivia, pero no tanto pensando solamente en hacer la revolución en Bolivia, sino más bien para desde ahí como empezar a interrelacionarse y a dialogar con las diferentes fuerzas sociales y políticas revolucionarias de diferentes países, ¿no? También de Argentina, también de Brasil, también de Perú. Era como un intento por establecer un núcleo activo, por un lado guerrillero, porque para el Che siempre la lucha armada y siempre la lucha armada guerrillera en las zonas rurales era como una especie de principio metodológico básico para lograr el éxito, pero también me parece que él tenía una imagen más compleja en ese sentido regional de lo que era desarrollar una estrategia revolucionaria en América del Sur, ¿no? No era como en Cuba, que como decían ustedes, es una isla. Bueno, acá había características de otro tipo y sabemos hoy, quizás 30, 20 años después de lo que sucedió ahí, nos hemos enterado de que su idea no era solamente intentar hacer la revolución en Bolivia, sino desarrollar un foco que irradiara energía y irradiara políticas y irradiara vínculos más allá de Bolivia, ¿no? También en Argentina y demás. Por eso eligió un lugar donde la frontera con Argentina estaba tan cerca y Paraguay también, porque se quería nutrir en su tropa y en su de gente militante tanto argentino de distintos países de Latinoamérica. Tengo entendido que hasta fueron avisados argentinos para sumarse allá, un tal Josami, acá también me acuerdo una vuelta da testimonio de eso, sí, claro, que digamos estaban ya invitando a argentinos a sumarse, pero también, como decía, quería armar un foco guerrillero allá y no acá en la Argentina, porque respetó que acá en la Argentina, cuando él planea hacer este foco guerrillero, había democracia, estaba, aunque sea una democracia restringida, porque la mayoría estaban proscriptas, porque el peronismo estaba proscripto, pero con Frondizi acá lo quiso respetar ese gobierno democrático, aunque sea entre comillas, y por eso lo hizo en Bolivia, donde funcionaba una dictadura, ¿no? Creo que venía también por ahí la elección. Mario, para ir terminando, ¿crees que el padre, no biológico, pero sí político, de todos los líderes latinoamericanos de hoy, encarna desde la figura del Che Guevara? Bueno, es difícil esa pregunta, de los líderes políticos yo creo que habría que ver de quién. Por ejemplo, de Evo Morales sí. Sí. De Evo Morales sí. ¿De Hugo Chávez? De Néstor y de Cristina no creo. Me parece que un poco ayer Chávez lo sintetizó también ahí, ¿no? Yo creo que entre Perón y el Che hay bastantes diferencias. Sí. Perón y el Che no eran parte de un mismo movimiento político tampoco en esa época que ellos vivieron, aunque tampoco eran enemigos. Y yo creo que para algunas personas, me imagino que para el gobierno actual, reconocen al Perón mucho más como referencia de un líder, un padre político, en el término que usás vos, que al Che Guevara. El Che Guevara creo que lo piensan más como una especie de hermano mayor muy querido, pero me parece que la línea política, la senda por la cual transitar es más bien tomada de Perón que
que del Che. ¿El Pepe? ¿El Pepe Mujica? El Pepe Mujica sí me parece que está mucho más vinculada a la historia iniciada por el Che. No quiere decir que hoy el Pepe Mujica esté haciendo especialmente guevarismo, pero sí me parece que tampoco hay que digo que hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Seguro. Tampoco digo que hay que hacer pocos guerrilleros hoy, pero también es cierto que mucha de esta gente que en su momento protagonizó las luchas guevaristas en América Latina, hoy han devenido en otras experiencias políticas. Bueno, de hecho, el Pepe era parte de Tupamaro, y claro. Tupamaro era una organización guerrillera uruguaya y levantaba la figura y el símbolo del Che, ¿no? Está claro. Yo digo que para entender un poco la realidad uruguaya de Argentina es lo más a la izquierda que se ha podido lograr en la historia mundial, creo que estos movimientos nacionales en ambos países, porque fueron dos sociedades lamentablemente siempre de derecha. Sí, movimientos en el gobierno, seguro que estos son los más, es el momento de mayor, ¿Coincidís con eso, Mario? Sí, claro. Sin embargo, yo coincido con eso, estoy totalmente de acuerdo. Ayer festejé muchísimo lo de Chávez. Chávez, por ejemplo, yo mencionaba a 3 personas, y me parece que Chávez en ese sentido es alguien ideológicamente bastante complejo, ¿no? Creo que es uno de los líderes latinoamericanos que más cerca está del Che, que efectivamente es uno de los que más ha radicalizado su revolución, y es uno de los que más ha tomado cosas por ahí de Fidel, ¿no? Que fue un gran amigo de Chávez, y bueno, por supuesto el Che y Fidel son una misma cosa, pero también Chávez, por ejemplo, reconoce muchísimo a Perón y a su capacidad, y a ese nacionalismo peronista que en su momento tuvo una capacidad de dar cuenta de una complejidad política y social bastante importante. Y también mencionó un tercer argentino, que es esa que se vincula con Bolívar, y que bueno, es otra de las fuentes ideológicas del chavismo, por ejemplo, en este caso. Entonces, lo último que quería decir, yo creo que sí, que buena parte de los gobiernos argentinos latinoamericanos, sobre todo América del Sur hoy, tienen como en el Che un punto de inspiración muy fuerte, y creo que sin duda tratan de seguir de alguna manera su legado, pero también yo te diría una cosa que no hay que olvidarse, que los gobiernos actuales no dejan de ser, o no dejan de ser influenciados, no dejan de ser de alguna manera un efecto de la derrota en su momento del movimiento revolucionario latinoamericano, ¿no? ¿Del movimiento? Revolucionario latinoamericano. El Che, murió y no pudo llevar adelante su proyecto, mi papá también, claro. La gente, los compañeros de los 70, los movimientos revolucionarios de los 70 fueron derrotados, vieron una dictadura muy grande, a partir de ahí surgió otro proceso político, en el cual, yo lo que quiero decir es que no creo que se estén realizando hoy los sueños revolucionarios del Che. Me parece que sí es un momento bien interesante para ver si se sigue abriendo el panorama político, si siguen apareciendo movimientos, ideas y proyectos superadores, para ver si en algún momento podemos llegar a concretar esta idea revolucionaria radical, ¿no? Sí, claramente. Quizás hoy se llama de otra manera, pero... Hablamos hacia el futuro de los sucesores del Che. ¿Y los antepasados? ¿En quién crees que se inspiró el Che Guevara? Digo, porque siempre hablamos de los grandes libertadores de América, Bolívar, San Martín, Belgrano, más allá de no ser miliciano, y de Artigas, por ejemplo. ¿En quién crees que se inspiró el Che en América? Mira, yo creo que el Che tiene una influencia bastante... sui generis, ¿no? Me parece que era un tipo precisamente en ese sentido también diferente. No creo que haya tenido una formación muy, por ejemplo, formateada por la escuela pública. Es alguien que, como sabemos, estuvo enfermo cuando chico, era asmático, que le impedía ir a la escuela, tuvo una formación muy de su mamá, bastante autodidacta, y de una capacidad de chupar elementos culturales y históricos de muchos lugares. Es un tipo que leía mucho, por ejemplo, el marxismo, ¿no? Por lo tanto fue influenciado también por muchas ideas europeas, Sartre, toda esa historia. Y yo creo que a mí me da la impresión que también por su paso bastante importante, tanto por Perú como por Guatemala como por México, me da la sensación de que también fue bastante influenciado por lo que se podría llamar el imaginario indianista o indio, ¿no? Anticolonial en América Latina. Bueno, me parece que es un elemento muy interesante para tomar hoy, que yo creo que está siendo tomado bastante por la manera actual de leer la historia latinoamericana, pero que yo creo que sigue estando subordinada a esta historia más, como decís vos, de los libertadores, y a mí me parece bastante importante reformular, poner en cuestión en serio esa mirada que se tuvo en América Latina durante todo el siglo XX, de que nuestros héroes eran más bien los
los líderes de la independencia. Una independencia que también yo pondría como que por supuesto que fue una cosa muy importante, pero que no dejó de ser un movimiento de las clases dominantes, ¿no? Bastante, donde las grandes masas populares no estuvieron del todo involucradas y que siguieron siendo postergadas, en muchos casos siguieron jugando el papel o un estatuto colonial, ¿no? Entonces hoy me parece que sí, que es un momento de mucho interés, porque se abren todos estos pliegues, ¿no? Todas estas capas de injusticias y de necesidades de redención en América Latina durante 500 años. La verdad, Marito, te queremos agradecer. Le va a quedar a Colo unas cuantas preguntas, a mí también. El tema es que hay un programa a las 11, nosotros creíamos poder extendernos, nos pasamos 15 minutos, pero bueno, vos sabés cómo es el tema de la radio. Colo, para cerrar. Bueno, como decía Guillermo, tengo de todo para preguntarte, pero hay algo... Para hacer un programa especial directamente. Sí, es para 2 horas poder hablar con vos, pero sí hay algo que vos hablabas de la derrota militar y también del aporte indoamericano o indígena que se en la liberación o en los procesos de emancipación acá, y que no se tiene en cuenta, como si la historia empezaría con Bolívar, San Martín, que obviamente son grandes libertadores, pero antes hubo un Tupac Amaru, como que hubo toda una historia de 500 años de resistencia indígena que no se tiene en cuenta. Pero en eso coincido pero quiero hacerte una pregunta y tiene que ver con lo que vos contabas, una derrota militar. Yo a tu viejo admiro la coherencia, sí, obviamente, un tipo que lo que pensaba lo actuaba, lo mismo el Che, o sea, la misma coherencia del Che, pero se nota a las claras pero por lo que pasó, que hubo una derrota militar, yo no digo política, militar. Capaz que políticamente no lo podían derrotar ni a tu viejo ni al Che, porque los ideales del Che y de tu viejo, que eran muy parecidos, digamos, no se pueden matar, digamos, las ideas no se matan, los sueños tampoco, los sueños del Che y de tu viejo tampoco se han matado, porque son sueños y pueden seguir intactos y pueden seguir flotando y para que alguna vez se hagan realidad. Pero digo, una derrota militar y el foquismo, que esto de armar guerrilla, tuvo una fuerte derrota. Yo quería una reflexión con respecto a eso, porque es como una espina que tengo